again. This is the 4th episode and we are talking about climate change. What is the first thing that comes to your mind when you hear climate change? Is it melting glaciers in Antarctica, hurricanes and earthquakes in Asia, or maybe big floods in Africa? Whatever comes, it might be shocking and it might seem that it's far away from us, and we might feel even condolences for those who are experiencing it, but we do just stop thinking about it afterwards. I was wondering, when can we react to it more strongly? What if it would happen to our lives, that from one day to another your home is flooded and you are on the streets wondering about your beloved ones without belongings? Wouldn't you feel that it's unjust? Wouldn't you question why is it happening to you and why to you? Where is the justice in this system? If we are all humans and we live in the same world, but those who are least responsible for the climate change are the most vulnerable to it. We need to realize that global warming is one of the threats that we are facing, but we are facing it in an unequal and in an unjust world. And without fighting this inequality, we cannot fight climate change. So how is the climate change impacting this country? Basically, in the last 6 decades, there has been a rise in the temperature with more than 1.5 Celsius degrees. That might sound very little, but actually it's a lot. What it means is that the country that is already laying in a very dry area that we can call the dry corridor of Central America, or in Spanish, corredor seco centroamericano. So because of that, the country is already in a very dry place. This 1.5 Celsius degrees makes a very big difference. The lands where people are cultivating crops, they erode over time, and the water is not sufficient for agricultural practices. Also, the effect of climate change here includes the losing of different crops. Because of that, the country is getting less money into its economy than it could actually have. Severe deforestation is another of the problems, and this causes people to move into big cities or even to move away from the country because many natural disasters happen. In this episode, we will show you an interview that we made with a coffee producer, and you will see more in details how we are trying to, or the people here are trying to cope with the effects of climate change. Hola, soy Mary de El Salvador y desde acá quiero compartir con ustedes una de las tantas experiencias de vida de los jóvenes salvadoreños y en especial la de muchos niños y niñas que viven tomando agua lluvia desde su nacimiento y cómo el cambio climático está afectando sus vidas. Con mi papá me iba a cortar café, me recostaba en el suelo y veía cómo se movían los arbolitos de un lado a otro. Las gotitas de agua que habían quedado en las hojas de los palitos de café caían en mi cara. Ahora tengo 20 años y las cosas han cambiado. Gracias a Dios tengo la oportunidad de estudiar y tengo que tomar 2 buses para llegar a la U. Desde que salgo de mi casa se siente la diferencia. Ya no se percibe el olor de los cafetales en flor que despedían un olor a miel muy agradable. Al contrario, se siente el olor desagradable aún. El lugar donde solía ir con papá a cortar café ahora se ha convertido en un lugar muy deforestado. Antes era fácil calcular cuándo sembrar porque se sabía cuándo era verano y cuándo era invierno. Ahora estamos en invierno y casi no llueve. Los árboles de café daban frutos en abundancia, pero con el calor ahora sus cosechas han disminuido en calidad y en tamaño. Es cierto que todo ha empeorado,
Pero lo que nunca ha cambiado es que aún seguimos tomando aguas lluvias, con la diferencia que hoy nos cuesta recolectarla porque casi no llueve. Me llamo Jaime Tobías, soy barista de Entre Café Experiencia. Nosotros somos un proyecto para culturizar todo el área cafetalera. Entonces, de hecho, nosotros somos una empresa completa en el ámbito del café. Tenemos salas de barismo, tenemos nuestro propio beneficio ecológico, contamos con fincas totalmente grandes. En ella producimos variedades como la típica, como la catuaí, el caturra amarillo, el Kenia SL28, el café moca, que es una de las variedades más pequeñas a nivel mundial, que es prácticamente el tamaño de un maicillo. Tenemos el café geisha, que es un top, prácticamente la cepa viene de Panamá. Lo que es nuestro café es el pacamara, el grano de oro, así como lo llamamos, nuestro grano de oro. Es una mezcla de maraojipe, una variedad brasileña, con el pacas, una variedad salvadoreña. Puede ser anaeróbico, que es una fermentación que dura 90 horas. Puede ser honey, que se deja con el mucílago. Eso causa un cierto dulzor en el café. De ahí está el proceso natural, que se deja la cereza tal como se corta. Eso se seca puede ser en patios o puede ser en camas. De ahí nos pasamos a los tipos de secado, que es en camas elevadas o camas africanas, que ese café por lo general es puro café de especialidad. Entonces, el mejor secado se da en camas africanas. ¿Por qué se da ahí? Es porque tarda más su secado. Pero lo que sí sé es que de seguir así, habrá un momento en que no tendremos una gota de agua para beber, una sombra donde acudir, una fruta fresca la cual comer, o un aire puro para respirar. Y
no es el futuro que yo quiero para mis hijos. Hello! So we just want to share what we are going to talk about in the next episode. In the episode 5 of NPP News, we will share about Culture! what is the culture like in El Salvador. So hope to see you again. Bye!